Bienvenidos a su segmento Café Mediador de fin de semana. El día de hoy tengo la compañía de mi compañero de maestría y de la Facultad de Jurisprudencia, del licenciado Francisco Javier Ramírez Leos, servidor Francisco. Bueno, Leos, pues bueno, como te conocí en la Universidad de Nuevo León cuando hicimos la maestría, yo iba a la maestría en mercantil y tú ibas a la maestría en fiscal, que nos veníamos en el vehículo, que nos veníamos siempre en las mañanas temprano, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Así es. Esas desmañanadas. Gratos recuerdos. Gratos recuerdos. Bueno, primero que nada quiero darte un saludo de parte de Malena, que no pudo estar el día de hoy, Malena Teniente, por razones de agenda o de otras actividades no pudo estar, la cual te manda ya muchos saludos y que esperan otra próxima vez puedas coincidir aquí con nosotros en nuestro segmento de Café Mediador. Y me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación que te formulamos, pero por razones a veces de agenda no había sido posible. ¿Quisieras platicarnos algo sobre ti? Así es. Bien, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, estimado amigo, por la invitación. Un saludo afectuoso a la licenciada Malena. Pues sí, bien, la idea, pues platicar con ustedes sobre un tema de los que, pues de tantos que se pueden platicar en materia fiscal y que, pues a mi consideración, pues es un tema importante. Yo creo que a nuestra audiencia, pues le va a resultar interesante. La idea aquí es platicar y bueno, haciendo coyuntura con el tema tu espacio que es de los medios alternos, pues bueno, pues y lo platicábamos de que pues en materia fiscal de alguna forma hay ciertas figuras o ciertas situaciones que se puedan asemejar y que de algún lado, por un momento dado, pues puede llegar a resultar en un arreglo entre autoridad y particulares, y que están previstos en las normas fiscales. En este caso, bueno, pues el día de hoy, pues con gran agrado vamos a platicar de la figura de la autocorrección. Okay. La autocorrección. Bien, pues si me lo permites, entramos en materia y pues bien, partimos en el aspecto de la teoría de la contribución. Bueno, pues todos sabemos que pues tenemos una obligación constitucional y legal de contribuir a los gastos públicos. Es clara nuestra Constitución en el artículo 31 en señalar la obligación de contribuir a esos gastos públicos a fin de satisfacer los gastos que requiere el gobierno, el Estado en sí en particular, tanto hablando de la Federación como de las entidades federativas. Y pues legalmente, bueno, pues también las normas establecen esa obligación tanto a personas morales como personas físicas de que contribuyamos en forma proporcional y equitativa. En ese sentido, pues, y derivado de esa obligación, pues el principio que se destaca en materia fiscal es la autodeclaración, ¿verdad? Es decir, cada contribuyente, persona moral, persona física, pues debe de declarar sus contribuciones de forma pues independiente, de forma bajo el principio de una buena fe, es decir, pues aplicando las normas y haciendo el análisis de su situación fiscal, pues declarar las contribuciones que periodo con periodo pues tienen que declararse, ¿verdad?, al Estado. De esa forma pues entenderíamos que es una situación que pues en forma automática cada contribuyente va declarando sus impuestos y pues esa sería la regla, digamos, la forma de autodeterminación de las contribuciones, obviamente aplicando las reglas fiscal contables. Pero pues no olvidemos que pues a veces los contribuyentes por omisión o con intención pues dejamos de cumplir con esas obligaciones, y ahí es donde ya viene el aspecto de intervención del Estado. Entonces pues tenemos que reconocer que el Estado pues cuenta con facultades, tanto en el ámbito federal como estatal y también municipal, de ejercer sus facultades de comprobación. Entonces, si hablamos a nivel federal, bueno, pues existe un código fiscal que prevé esas facultades
en el cual las autoridades fiscales pueden iniciar procedimientos fiscalizadores desde una visita domiciliaria, desde revisiones de gabinete o escritorio que se le conoce en la práctica, inclusive revisiones de forma electrónica. En esa situación, pues, cuando estamos sujetos a un acto de fiscalización y que ya la autoridad nos notifica al inicio, pues a partir de ese momento, pues tenemos que atenernos a las reglas del proceso que va a llevar la autoridad y a las consecuencias que se van a derivar, ¿verdad? Esto nos lleva a tener que reconocer que, bueno, en cualquier momento cuando algún contribuyente considera que su situación es irregular, en cualquier momento puede autocorregir su situación, puede de forma independiente sin que ninguna autoridad se lo haya señalado. Eso es un derecho que tenemos toda persona contribuyente de autocorregirnos y sin necesidad de que la autoridad lo observe. Pero pues tenemos que pagar esas contribuciones que consideramos hemos dejado de pagar y con sus correspondientes pues, actualizaciones de recargos, que son las consecuencias cuando dejamos de pagar de cubrir en la obligación, en el tiempo y forma que marcan las normas. Si ya estamos excedidos en el plazo, si ya o dejamos de pagar, pagamos de forma, digamos, no de forma completa, sino que dejamos pendiente algún pago, pues tenemos que en cualquier momento podemos nosotros acceder y pagar esas contribuciones con sus correspondientes actualizaciones de recargos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando las autoridades fiscales lo descubren o la autoridad te hace un llamado y te inicia un procedimiento de fiscalización? Pues lo que yo mencionaba ahorita es cuando tenemos que sujetarnos a las consecuencias de ese procedimiento que nos ha iniciado. Llámese visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica o cualquier acto que nos haya instaurado la autoridad. A partir de ese momento, pues tenemos que sujetarnos a los requerimientos de la autoridad, a la contabilidad, a la documentación que nos va a pedir. Y tendríamos que estar atentos a que en cualquier momento pues va a haber un resultado de esa revisión. Es ahí donde viene este derecho, porque cuando la autoridad lleva ese procedimiento, pues y lo lleva conforme a las normas que señalan las disposiciones fiscales, pues es en el momento en que tenemos la oportunidad de ser oídos y de ser escuchados y aportar las pruebas, ¿verdad? Porque cuando la autoridad, una vez avanzado ese procedimiento y que ha revisado nuestra contabilidad y determina observaciones en nuestra situación fiscal, en nuestra contabilidad, y determina esas observaciones, pues esas observaciones nos las hace de nuestro conocimiento. Es el derecho que tenemos a conocer qué observaciones, qué es lo que ha determinado la autoridad. Y la obligación de la autoridad de hacerlo, ¿sí? En todos los procedimientos que implique un acto de fiscalización, la autoridad nos da ese resultado. Y a partir de ese momento es cuando nace la posibilidad de aportar pruebas que desvirtúen esas observaciones, de que argumentemos en contra de esas observaciones, pero también la posibilidad de que autocorrijamos nuestra situación. ¿Qué implica entonces ¿Cómo es eso de la autocorrección? O sea, la autocorrección. Porque tú hablabas un momento ahorita, antes del procedimiento, sí. Y ahorita tú me estás llevando al siguiente que es sí. dentro del procedimiento. Sí. Sí. Antes del inicio, se le considera una regularización de la situación fiscal. Okay. Antes de que la autoridad te descubra, es decir, antes de que la autoridad te haga cualquier requerimiento o notificación, y tú de forma autónoma, de forma voluntaria, espontánea,
espontánea es la característica, regularizas tu situación. Ahí, bueno, es más que todo, más que una autocorrección, es una regularización de situación. Es un reconocimiento de que algo andaba mal y tú de forma espontánea, sin que nadie te lo observe, pues regularizas presentando las declaraciones, avisos a la autoridad fiscal donde pues corriges esa situación que venía anómala y la regularizas. La regularizas pues normalmente declarando aquellos ingresos que no habías declarado, que habías omitido, aquello que se te había olvidado, y regularizas. En ese momento, la única consecuencia, insisto, es todavía aquí la autoridad todavía no te ha hecho no te ha notificado ningún requerimiento. En ese momento, pues la consecuencia es pagar las diferencias y pagar con su correspondiente actualización de recargo, porque eso, pues nadie lo perdona, ¿verdad? No hay posibilidad de que escapes a esa actualización de las contribuciones y al pago de esos recargos. Haciendo un poquito de referencia, pues recordemos que la actualización es derivado de la inflación que sufrimos día con día, ¿verdad? Y que pues así como aumentan el costo de servicios y de productos, pues también las contribuciones llevan ese proceso inflacionario ese proceso. Y que es derivado del estudio que hacen el INEGI y los índices que se proyectan del encarecimiento de la vida, ¿verdad? Con el Banco de México, sí, ¿no? Con el Banco de México, de acuerdo a procedimientos que están en el Código Fiscal. Entonces, pues no es lo mismo pagar una contribución ahorita que debiste haber pagado hace 2 o 3 años, ¿verdad? Obviamente ya el encarecimiento de la vida te lleva a esa actualización. Y el recargo, pues no es más que una indemnización por el falta de pago oportuno. Esos dos conceptos, pues los tenemos que pagar cuando regularizamos nuestra situación, ¿verdad? Y ese tiempo para regularización, o sea, si alguien declara el día de hoy y no se le pasa, ¿cuánto tiempo tienes para poder hacer esa aclaración? No hay un límite. Realmente lo único que puede ser es que a la autoridad le van caducando sus facultades. La autoridad, si quisiera revisarte ejercicios anteriores, pues nada más lo podría hacer 5 años atrás, respecto a ejercicios 5 años atrás. Sí, y en algunos casos 10, en algunos casos especiales, ¿verdad? Así lo marca nuestro código en el artículo 67, Código Fiscal de la Federación. Pero en realidad para que tú regularices, pues no hay un límite, pero podrías tomar como referencia, oye, pues existe la posibilidad de que la autoridad me revise 5 años atrás, ¿verdad? Entonces, pues voy a regularizar cuando me hago esos ejercicios, ¿verdad? O si considero que estoy en el supuesto de que la autoridad todavía está en facultad de más atrás, porque hay situaciones especiales que marca la propia norma, el Código Fiscal de la Federación, pues ahí sí tendría que ver la posibilidad de si tengo que irme más atrás a regularizar, ¿verdad? Cualquier tiempo podemos regularizar, obviamente pues tenemos que pagar las consecuencias, que es la actualización y los recargos, ¿verdad? Pero... ¿Y ahí no hay la posibilidad de poder hacer una reconsideración con los recargos? En ocasiones hay decretos que te pueden facilitar. Realmente es muy poco esta posibilidad, porque pues realmente es un concepto que ya se ha generado. ¿Dónde se ve un poquito más? Cuando la autoridad te lo perdona, la autoridad te lo condona, como en el caso del municipio, ¿verdad? Que a veces estás retrasado en el pago del predial, y que pues como forma de incentivo te dicen pues paga ahora y paga un peso de recargo, ¿verdad? Realmente eso ya va a depender de que lo acuerden las propias pues si a través de algún decreto, normalmente a través de algún decreto de los ejecutivos, donde pudieran condonar o perdonar ese tipo de adeudos. Realmente habría que ver que te den ese tipo de incentivo, y es precisamente cuando hay algún saneamiento de los adeudos, pues que la autoridad dice, pues hay tanto en cartera, pues vamos a poner algún estímulo para sanear, para que esto vaya y recibamos los recursos que son necesarios, y bueno, pues se lo puedes proyectar. Pero realmente
lo normal, digamos, en un escenario normal, que tengas que pagar esas diferencias, esos conceptos, de esas diferencias de contribuciones y las consecuencias que se generan en ese momento. En eso sería una regularización de la situación. Cuando la autoridad ejerce facultades y no te notifica un acto de fiscalización, ¿sí? Que ya te dice, oye, vamos a hacer una revisión a tu contabilidad respecto a tal ejercicio, tal periodo, pues ahí ya tenemos que atenernos a que pues, la autoridad ya está revisando y va a haber consecuencias, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? Bien, y por eso ahorita yo mencionaba que cuando se inicia un procedimiento de revisión, pues tenemos que atenernos a las reglas de acuerdo al procedimiento que nos están llevando a cabo. Y dentro de esas reglas, pues van a resultar, pues van a iniciar con los requerimientos que las autoridades nos hagan de la información y documentación que nos pidan. La autoridad va a proceder a su revisión y en un momento dado existe un resultado de esa revisión y es cuando nos la hacen de nuestro conocimiento. Y es ahí donde nosotros tenemos la oportunidad de ofrecer los medios de prueba tendientes a desvirtuar esas observaciones. ¿Y esos medios de prueba se harían ante la misma autoridad fiscal o tienes que recurrir ante un órgano? No, hasta ahí la autoridad fiscalizadora que nos está haciendo esa revisión, nosotros tenemos ese contacto, el medio, que ahora, bueno, ya se utilizan mucho los medios electrónicos, que sea a través de nuestro buzón, que nos pidan la información y que nosotros contestemos. A través de ellos, como una garantía de audiencia, nos deben dar la oportunidad de una vez que nos den ese señalamiento de observaciones, pues la oportunidad de aún desvirtuar. Todavía estamos en un procedimiento de fiscalización, todavía estamos dentro de ese procedimiento de fiscalización. Okay. Todavía no estamos en los medios de impugnación ordinarios y extraordinarios que pudieran derivarse. ¿No? Todavía tenemos ese contacto. Y es el primer derecho que nos debemos de tener como entes fiscalizados. El derecho a conocer esas observaciones y el derecho a aclararlos, a aportar medios de prueba que tendientes a desvirtuar esas observaciones, tendientes a que aclaremos. Y hay una oportunidad procesal y aquí habría que, bueno, cada procedimiento tiene sus reglas y los plazos. Una vez aportadas las pruebas, pues la autoridad las tiene que valorar. ¿Verdad? Tiene que valorar en su momento y tiene que emitir un pronunciamiento. Pero en ese momento en que nos dan a conocer las observaciones, es el momento en que nos deben de señalar la posibilidad y el derecho que tenemos de autocorregir. Y la ley sí señala esta figura como de autocorrección. Cuando hablamos de una autocorrección, aquella figura es la de regularización, de forma espontánea. Sí. Esta autocorrección es que te dicen, estas son las observaciones, tienes la oportunidad de desvirtuar, de aportar pruebas o de autocorregir. Los alumnos me preguntan, bueno, ¿y pueden ser las dos? Le digo, pues sí pueden ser las dos, porque en alguna forma podrías, y con esto voy, ¿qué es la autocorrección? Pues la autocorrección es el reconocimiento que hace el contribuyente observado de las diferencias que le está marcando la autoridad de esas observaciones y que espontáneamente, pues no, ya no tan espontáneo, digo, de alguna forma ya reconoce ante la autoridad y manifiesta acceder a pagar esas contribuciones. Y ese momento en que reconoce, hay una posibilidad en que ellos puedan reconsiderar, vamos a decir, esa autocorrección, como vamos a decir, va a pagar X cantidad, puede que se pague menos de esas correcciones que el SAT. A eso que iba, okay. Que podemos nosotros reconocer una parte y a lo mejor de otra podemos estar no de acuerdo y podríamos, en mi opinión, ejercer ambos derechos. Es decir, estoy de acuerdo en esto no. En esto que estoy de acuerdo, me autocorrijo. ¿Cómo se lleva a cabo la autocorrección? La autocorrección es que presento mi declaración complementaria. Acordémonos que las contribuciones las presentamos a través de declaraciones, a través de los formatos
que las autoridades ya tienen establecido y que hoy ya son a través de formas electrónicas, y que tenemos la posibilidad de presentar las declaraciones ordinarias del periodo o del ejercicio determinado, pero que también podemos presentar declaración complementarias, es decir, donde corregimos la información. Cuando estamos ante una revisión de la autoridad fiscal, podemos, y ya una vez hechas observaciones, pues tenemos el derecho a presentar esa declaración complementaria y declarar las cifras que la autoridad nos está señalando, esas diferencias. Okay. Obviamente, aquí es donde viene lo interesante, pues la actualización de los recargos también es un concepto que tendríamos que pagar, ¿verdad? Porque en la fecha que estamos pagando esas diferencias, pues ya es diferente a la fecha que debemos haberlo pagado, ¿verdad? Pero luego dices, bueno, pues es la misma situación, entonces, no, porque aquí ya además de esa actualización de esos recargos y de esas diferencias de contribuciones, también se generan sanciones. ¿Sí? Y es donde vienen ya las multas. Entonces la autoridad te va a aplicar una multa por el hecho de haber corregido tu situación una vez que fue el ejercicio facultad. Bueno, entonces, ¿cuál es el beneficio? Si de todo modo me tiene que sancionar. Bien. El momento en que tú autocorrijas es lo que te va a permitir que tengas una multa menor. Menor. Si corriges ya en el procedimiento. Si tú corriges a que la autoridad resuelva tu situación, es decir, aquí hubo nada más un señalamiento de observaciones, una negociación, estas son las observaciones, pero si tú no te defiendes, si tú no me aportas pruebas de que donde aclaras y tampoco autocorriges, yo, autoridad, voy a concluir mi procedimiento con las observaciones y con las consecuencias jurídicas derivadas de eso. Derivadas. Y te voy a determinar las contribuciones omitidas, su correspondiente expresión de recargos, pero además las normas establecen que cuando incumples con las normas fiscales, y en este caso es una norma fiscal que señala una obligación de pago, te voy a determinar una multa, un porcentaje por la omisión omitida. Por esa omisión te voy a determinar. Y es un porcentaje que va pues alto, que puede llegar inclusive hasta el 100% de la contribución omitida. Hay un rango, creo que es del 75 al 100%. No me acuerdo si es del 85 al 100%. Entonces imagínate una contribución que dejaste de pagar, que te observan 1,000,000 de pesos y que te aplique la autoridad un porcentaje del 80%. Es bastante alto. Bastante alto. Entonces dices, bueno, entonces ¿cuál es el beneficio de la autocorrección? ¿De qué sirve que yo ante ti reconozca esas diferencias y vaya a pagarlas? Pues me espero mejor a que me resuelva la situación. Bien, y aquí es donde viene ese beneficio. A raíz de que nace la Procuraduría de la Defensa y a partir el contribuyente. Sí, la defensa del contribuyente, y a partir de que se crea la Ley Federal de Derechos, junio del 2005, artículo 17, se señala el beneficio de que la multa, cuando tú te autocorriges, es una multa disminuida, es una multa menor. De hecho, si te autocorriges cuando te dan las primeras observaciones, es un porcentaje. Cuando te emiten el acta final, te tomas una auditoría, es otro porcentaje. Cuando la autoridad, si no te autocorriges en esos momentos, la multa va a ir aumentando. Okay. ¿Sí? Entonces, la decisión la tiene el ente fiscalizado. ¿Te autocorriges ahorita o esperas a que te determine la... En este ámbito, y esto es, tenemos que reconocer que la autocorrección, pues es un reconocimiento de los adeudos que nos están observando, y que también, pues, de alguna forma reconocemos al momento de prestar esa declaración complementaria. Ahora, algo importante, esta autocorrección, para que pueda surtir efectos,
pues implica no solamente que vayamos a declararlo, a presentar esa declaración complementaria de autocorrección, sino que también tenemos que hacérselo saber a la autoridad. Tenemos que hacerlo en los plazos que nos están señalando. Si nosotros queremos acceder a ese beneficio, pues tenemos que hacérselo del conocimiento, es decir, opté por autocorregirme y para que estés informada, ahí está mi declaración complementaria, ya está presentada, pero también amerita que la autoridad lo revise y la autoridad establezca si está de acuerdo en que te corregiste en la forma y en los montos idóneos que están observando. Y solamente así pueden ellos concluir su procedimiento de fiscalización sin llegar a emitir la resolución que resuelva la resolución definitiva. O sea, toda esta autocorrección está sujeta a que el fisco lo pueda revisar. Sí. Okay. Sí, obviamente amerita sus dos etapas. Que hagamos una autocorrección, que presentemos nuestra declaración, que se lo informemos a la autoridad, que la autoridad lo revise y entonces sí emite una resolución, pero donde no nos sanciona, donde ya no nos determine, porque ya va a establecer que ya en ese momento cierra su procedimiento, porque ya el contribuyente ha pagado esa contribución. Llega un momento en que en este sentido tengan un contacto antes de poder, de conciliación, de negociación, o eso se va a llevar a través del procedimiento. La autoridad establece sus determinaciones, establece sus observaciones por escrito. De hecho, es una garantía de que nos lo haga saber. Podemos tener contacto con los auditores, bueno, pues dependiendo del tipo de revisión. Si es una revisión donde hay, por ejemplo, una visita domiciliaria, pues la realizan en el lugar del domicilio del contribuyente. Pues hay contacto con los auditores y de hecho ellos pues te dicen, esto van a ser las observaciones. Y tienes una forma de contacto. Cuando son revisiones electrónicas, pues no hay esa forma. Esas se llevan a través de la plataforma, te hacen las observaciones, tú presentas tu declaración y contestas. Pero la parte importante es donde haya certeza jurídica, donde te lo digan y te establezcan qué fue lo de que detectaron, en dónde detectaron las diferencias y a cuánto hacían ese monto. Y que tú tengas la oportunidad de saber, de conocer y tomar la decisión. Si no tomas una decisión de autocorrección, pues, y únicamente aportas pruebas tendientes a desvirtuar las observaciones, a que, pues, solamente esperarías a que la autoridad razonara y valorara esos documentos, esas pruebas, pero finalmente, pues, va a concluir ese procedimiento de fiscalización con una resolución y que si no desvirtuaste, si tampoco te corregiste, pues muy seguramente va a llegar con las observaciones, con las diferencias de impuestos. ¿Y qué pasa a partir de ahí, de que no decidiste, que decidiste no autocorregirte y que aportaste argumentos y elementos de prueba, pero que en realidad no fueron suficientes? Pues hay que reconocer que la autoridad va a resolver la situación emitiendo una resolución definitiva con las cantidades, con las diferencias. A partir de allí, ya la autoridad la autoridad fiscalizadora deja de tener contacto con nosotros. Ellos dicen, aquí está el resultado, ahora sí puedes hacer valer los medios de defensa. Ante el tribunal. Ante el tribunal o los propios medios de defensa ante la propia autoridad, como es el recurso administrativo de revocación, ¿verdad? O ir directo, porque son optativos, ¿verdad? No hay obligación de limitarlos, de ejercerlos, sino que directamente te puedes ir ante un tribunal contencioso a combatir la resolución cuando a tu consideración hay argumentos y elementos de prueba que lo puedas combatir. Y va a ser un procedimiento más largo, me supongo. Es un procedimiento que va a llevar su tiempo, que dependemos de que la autoridad resuelva. Si bien las autoridades fiscales, las autoridades administrativas están obligadas a resolver en 3 meses, porque si no resuelven se configura lo que es la negativa ficta, pues no tenemos una garantía de que nos va a resolver en los 3 meses. Puede ser que se lleve más tiempo y ahí ya tendríamos nosotros que tomar la decisión de pues, seguir esperando. ¿Qué pasa cuando ejercemos ya los medios de defensa ya ordinarios
llámese juicio o algún recurso administrativo, inclusive podemos llegar hasta el amparo. Pero esto va a llevar tiempo y vamos a ir litigando el asunto, y la consecuencia va a ser que pues la moneda está en el aire, que ganamos o perdamos, pero que el crédito, el adeudo, no deja de seguir aumentando, generando esa actualización y esos recargos. No se para, no se detiene. E inclusive, si nosotros no pagamos y estamos en un litigio, decidimos irnos al litigio, la autoridad nos va a pedir que garanticemos el interés fiscal. Es decir, que ofrezcamos una garantía para que ellos detengan el procedimiento de ejecución, porque recordemos que el procedimiento de ejecución es que si no pagamos ese adeudo que ya constituye una resolución definitiva, pues la autoridad va a venir a cobrarlo vía forzosa, es decir, nos va a instaurar un procedimiento de ejecución donde tiene la facultad y la atribución de embargarnos pues nuestro patrimonio, nuestros bienes muebles, bienes inmuebles, o inclusive pues aseguramiento hasta de cuentas bancarias. Y bueno, hay otras consecuencias de acuerdo a las normas. Entonces aquí para ir resumiendo, ¿lo recomendable sería hacer autocorrección? Depende de la situación de cada contribuyente, porque tú podrías estar en una situación en que adviertas que hay una total arbitrariedad de la autoridad en determinarte una diferencia de impuestos que no corresponde, que no te están valorando tu información, tu documentación en la forma legal. Puedes considerarlo y decir hay una total injusticia o hay una total arbitrariedad en las reglas del procedimiento, pues yo decido ir a pelear el asunto y no tengo por qué autocorregir. La autocorrección es un derecho. Es un derecho, ok. No una obligación, es un derecho. Y obviamente podríamos no necesariamente ejercerla. Podríamos ir a litigar el asunto cuando consideremos que en un tribunal existe mucha posibilidad de que nos den la razón. Pero como dijéramos aquí en la materia de medios alternos, sería una salida al procedimiento. Es una salida. Es una salida al procedimiento fiscal. Sí, exactamente. Es una salida alterna, en donde uno va a reconocer, quiero yo entender así, es porque tú me estás diciendo, esa salida alterna, donde la autoridad fiscal te da la oportunidad para que tú reconsideres aquellos detalles donde tú observes esa área de oportunidad. Y yo creo que el momento en cuanto se ofrecen esos elementos de prueba, el fisco pueda de alguna otra forma no ponerte una multa tan alta, como igualmente que ellos puedan reconsiderar que esa actualización puede bajar o se puede adecuar a tus necesidades. Como referencia, y bueno, si no mal recuerdo, la multa, si pagas en un momento de la autocorrección, es el 20% sobre la diferencia. Es $1,000,000 lo que dejaste de pagar, lo que la autoridad te está observando, pagas una multa. Pagas el $1,000,000 con la actualización de recargo más una multa de $200,000. No decidas autocorregirte, esperas a que la autoridad resuelva, te vas al 75%. Y está todo eso sujeto a que te vas a aventar un procedimiento más largo, va a ser más desgastante. Y la actualización de recargos se va a seguir generando mes con mes. Mes con mes se va a ir generando. Un monto es el que te establece cuando te notifican la resolución, pero a partir de ella y hasta que no le pagues, se sigue generando. La única forma de que pudieras librarte de pagarlo, pues es que lograras en un procedimiento de impugnación, llámese juicio de nulidad o recurso de revocación, o inclusive en el amparo lograras esa protección, que lograras ganar el asunto. Es la única forma que puedas librarte, pero de ahí los montos pueden seguir aumentando. Pueden ir aumentando. Esas son las consecuencias. Insisto, es un derecho, es una posibilidad. Yo creo que lo que tenemos que tener siempre, y es un derecho a que la autoridad nos lo diga por escrito, estas son tus observaciones, tienes el derecho de autocorregirte, es una posibilidad. La decisión está en ti, ente fiscalizado. Y una vez que lo hagas y lo ejerciste, infórmamelo para poder yo revisar y autorizar que si lo hiciste de la forma debida correspondiente. Y bien, pues siento que es el primer derecho que nace para
un contribuyente que se sujeta a un procedimiento de fiscalización, ese derecho a autocorregirse. Y todavía no llegamos a los medios de defensa, esos vienen posteriormente, dependiendo si el procedimiento avanza, pero es el primer derecho que tenemos a inconformarnos con esas observaciones o a reconocerlas y pagar. Y eso nos ahorra, cuando sabemos que sí hay esas diferencias y que existe poca posibilidad de ganar un medio de defensa, pues a veces es una buena alternativa porque nos puede ahorrar dinero, nos puede ahorrar costos. Pero la decisión, esa ya depende de cada persona y de las circunstancias propias. Depende del asunto que estamos hablando. Sí. Oh, muy interesante. Ok. Bueno, ¿y alguna conclusión o recomendación que deseas hacernos a nuestro público que está viendo esto? Bien, pues que tengan en cuenta que pues nuestras obligaciones de contribuir, pues ahí están en las normas, están en las leyes, pues tenemos que sujetarnos y tenemos que sujetarnos a las reglas para el pago y obligaciones que tenemos. Pero bien importante saber que tenemos derechos y derechos a ser respaldados, a que la autoridad lleve sus procedimientos con la debida integración y con el debido respeto a los derechos humanos, y que, bueno, pues existe una Procuraduría de la Defensa del Contribuyente capaz de darnos esa orientación y en estos trámites específicos. Si nosotros pedimos el apoyo, pues ellos nos pueden llevar a través de este tipo de procedimientos y orientarnos. Y que existen esos derechos en salvaguarda de nuestro patrimonio, entorno jurídico, ¿sí? Y en un momento de nuestro patrimonio, a que si decidimos ejercer ese derecho, pues bueno, lo podemos hacer y ahorrar algunos esos costos, ¿verdad? Que nos pueden resultar. Muchas veces es bueno ejercer los medios de defensa del litigio, pero pues cuando tenemos una posibilidad, porque muchas veces nos pueden proponer un litigio que en realidad 2, 3 años después nos van a decir: sigues debiendo, pero ahora sigues debiendo con mayor cantidad. Y teníamos una oportunidad a lo mejor y pues no la ejercimos. Sí, por eso aquí es importante en este programa, en este segmento, platicando con Ramiro, con mi compañero, con Leo, con Francisco, comentamos esas cuestiones, algo similitud, y veíamos que esa similitud de esta cuestión es posiblemente algún medio alterno. Pero bueno, estamos viendo que en este sentido, aunque pueda ser una salida alterna, pues el fisco está dando la oportunidad de poder corregir, de sanear algún incumplimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que van a ser las consecuencias más claras. Y yo creo que estos beneficios que nos están diciendo son muy buenos para poder, en una cuestión, poder tener oportunidad de mejora. Hay ocasiones que no se han declarado por cuestiones de una omisión, alguna cuestión, pero es lo bueno, entre más pronto se conozca, mejor. ¿Por qué? Porque si no, como todo litigio, son desgastantes, son adversariales, lleva su tiempo. La moneda está echada al aire. Aquí lo importante es que se pueda concluir con eso. ¿Algún mensaje que llegas gustar a decir a nuestros compañeros que nos escuchan? Bien, pues invitarlos a todos esos temas, felicitarte por tu programa y felicitarlos. Yo creo que invitarlos a que estén al pendiente de los temas que el licenciado Villegas pues está compartiendo. Yo la verdad agradecerte que me hayas invitado está tu casa, cuando de esas gustes venir. Y bueno, pues si hay la oportunidad, yo creo que hay muchos temas que podamos ir avanzando y sería cuestión de platicarlo y podemos ponerlo sobre la mesa. Estamos a sus órdenes. Y ¿algún lugar donde se puedan buscar o encontrar? Bien, pues les puedo dejar mis datos. Si gustas comentar tu red social. Sí, bueno, yo me pueden ubicar en el correo electrónico javier.leos@hotmail.com, javier.leos@hotmail.com. Digo, Leos, pues muchas de los compañeros nos conocen así porque es mi segundo apellido. Ramírez Leos son mis apellidos.
Y bueno, estoy a sus órdenes. Realmente lo platicábamos aquí el licenciado Alberto y un servidor, pues trabajamos muchos años en el área fiscal, dentro de las oficinas de Hacienda. Y bueno, y ahora ya estamos en la vida independiente, entonces pues estoy a sus órdenes. Ojalá haya la oportunidad de seguir platicando sobre estos temas y saber y ir conociendo cuáles son nuestros derechos que hay como contribuyentes y de qué forma podemos de alguna forma alcanzar esa negociación con la autoridad y que nos puede resultar y beneficiarnos y ahorrarnos pues muchos problemas, ¿verdad? Entonces la idea es esa negociación y saber que existen esos derechos y que podemos hacer uso de ellos. Sí, y quisiera yo concluir, yo creo que de la autocorrección, como habíamos comentado hace rato, es una forma, claro, es una negociación que maneja, más que una negociación, es una negociación muy especial, pero hay la posibilidad de ir compartiendo cierta información para poder llegar a un buen término, evitando siempre que se puede llevar un largo litigio. Pues no me queda más que agradecerles el tiempo que le han brindado a este programa. Reciban un saludo igualmente de nuestra compañera Malena, que cual no pudo estar ahora con nosotros. Igualmente se disculpa mucho por no estar contigo el día de hoy, pero pues la intención de este programa, este segmento de Café Mediador, no solamente mediación, sino también ir abarcando otras áreas que se tengan conocimiento, porque bueno, la materia fiscal es una materia, pues uno no sale de lo común, de lo familiar, lo civil, lo mercantil, de otros tipos de mediaciones, pero muchas veces dejamos ciertas cuestiones importantes como cumplir con nuestras obligaciones fiscales y cuando se plantean estas situaciones no sabemos a dónde acudir, punto. O sea, a veces lo dejamos a la desidia, sabemos que hay profesionistas como acaba de ser evidenciado su correo, como igualmente la Procuraduría del Contribuyente, los cuales están para apoyarnos en estos sentidos. Muchas gracias, compañero, y seguimos en otro nuevo segmento más pronto de Café Mediador. Gracias. Saludos. Saludos.